¿Qué tal? Vamos al tema 1.5, funciones algebraicas. En este tema vamos a separarlo en dos videos. En una vamos a ver solo polinomiales y en otro solo racionales. Entonces empecemos con este video en el que vamos a hablar solo de funciones algebraicas polinomiales. Nuestra pregunta entonces, ¿qué es un polinomio algebraico? Un polinomio algebraico es una expresión algebraica formada por la suma o resta de términos. Aquí hay palabras que tenemos que saber. Términos, donde cada término es el producto de un coeficiente real por una o más variables elevadas a exponentes enteros no negativos. Por ejemplo, un término, ahorita vamos a ver que por ejemplo tenemos 5x cuadrada más 2x, estos son dos términos. El 5 viene siendo un coeficiente, a x es una variable y el 2 viene siendo los exponentes. Entonces, si tenemos aquí dos términos, ¿cómo sabemos que son dos? Porque están separados por algún signo de suma o resta. Por ejemplo, si aquí le pongo menos 7x cúbica, ahí ya tendría tres términos. Esto sería un polinomio, en este caso, de tres términos que vamos a ver que recibe el nombre propio de trinomio. Entonces, hasta aquí empezamos a ver lo que es un polinomio algebraico. Aquí está expresado de mejor manera. Tenemos las partes de un polinomio, que es término cúbico, término cuadrático, término lineal y término constante. Se fijan, si está elevado a la 3, cúbico, si está elevado a la 2, término cuadrático, si está elevado a la 1, o sea, no tiene exponente visible, término lineal, y si no tiene la variable, o sea, en este caso la x, es un término constante. Y aquí se fijan, el coeficiente es el 5, es el que acompaña a la letra. Aquí el coeficiente es menos 3, aquí el coeficiente es 0, aquí el coeficiente es 7. La parte literal pues viene siendo el x cúbica, aquí el x cuadrada y aquí el x. Esta no tiene parte literal. El grado viene siendo el exponente 3, el exponente 2, el exponente 1. En este, como no tiene ninguna variable, pues exponente 0. Entonces, a clasificar por su grado. Entonces, por ejemplo, aquí este sería término o un polinomio lineal. ¿Se fijan? Este es un polinomio constante. Este es un polinomio cuadrático porque está de grado 2. El mayor exponente es 2. Este es un polinomio cúbico porque viene con su mayor exponente 3. Y este es un polinomio enésimo, o sea, elevado a la potencia que quiera. Si está a la 4, a la 5, si está a la 5, pues va a ser un polinomio de grado 5. Si está a la 10, polinomio de grado 10. Entonces, esto es para saber la clasificación del polinomio según su grado. Para eso nos vamos a fijar entonces en el exponente más grande que tenga la fórmula. Si vemos la clasificación por su término, sería monomio si solo tiene un término, binomio si tiene dos términos, trinomio si tiene tres términos. ¿Cómo lo determinamos? Acuérdense fijarse en los signos. 1, 2, 3, hay dos signos, entonces es de grado 3 porque tiene tres términos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es, en este caso, un polinomio de grado en cuanto a los términos de 5 términos. En grado, este sería un polinomio de grado 4, este sería de grado 2, este sería de grado 1, este sería de grado 3, pero nomás con un monomio. Entonces, los términos va a ser otra forma de clasificar a los polinomios. A pasar de decir que tenemos una función polinomial, pues nada más nos tenemos que fijar que la fórmula de nuestra función matemática debe de ser, en este caso, un polinomio. Aquí tenemos que la fórmula de esta función es un polinomio. Aquí nada más lo estamos cambiando la f por la p, pero esta sería nuestra variable independiente. Esta sería nuestra variable dependiente, la f. Y esta sería pues nuestra fórmula, que sería un polinomio.
Se fijan, aquí ya lo estamos evaluando, nos dan una variable independiente, sería el 2. Y ese 2 lo metemos a la fórmula del polinomio y lo evaluamos. Aquí se multiplicó 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 2 por menos 2, menos 4, y bajamos el 1. Se hace la suma y nos da 9. Quiere decir que nuestro valor de entrada fue 2 y nuestro valor de salida fue 9. O sea que esta es nuestra variable independiente y esta es nuestra variable dependiente. Aquí ya estamos trabajándolo como una función matemática. Nada más la fórmula de la función debe ser un polinomio. Cuando evaluemos las funciones polinomiales, si nos da una función lineal, nos va a dar la gráfica de una línea recta siempre. Si nos da una cuadrática, nos va a estar dando siempre una parábola que puede estar así o así. También la recta puede estar así o así. Y en este caso la cúbica nos va a dar esta figura, que también podría ser una curva que baja hacia el otro lado. Estas serían como las gráficas que más se van a trabajar y pues son de aplicación en economía, física, ingeniería, en muchas aplicaciones que vamos a tener en estas materias que vamos a estar cursando, en este caso con cálculo diferencial. Vamos a concluir este video para ver en el siguiente cuáles son las posibles aplicaciones de las funciones polinomiales y cómo las vamos a evaluar en la calculadora. Entonces vamos a ver la parte 2 de este tema de funciones polinomiales. Hasta aquí concluimos el video.